¿Qué tal? Muy buenas noches, yo soy Genaro Lozano y esto es Punto y Contrapunto ya de jueves. Hidalgo se convirtió ayer en la tercera entidad del país en liberalizar el acceso a la interrupción de un embarazo hasta la semana 12. Las otras dos entidades son la Ciudad de México y el estado de Oaxaca. La aprobación en Hidalgo se dio solamente un día después de que en Baja California Sur el Congreso local, que tiene mayoría de Morena por cierto, rechazara una ley similar. ¿Está Morena realmente usando sus mayorías para avanzar la agenda del derecho a decidir? ¿Ha sido un avance demasiado lento o no? Veremos qué piensa la mesa. El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, vino a la Ciudad de México a pedir audiencia con el presidente López Obrador para darle pruebas de que la elección en Michoacán fue manipulada por el crimen organizado a favor de Morena, según él. Pero el mandatario michoacano no fue recibido por el presidente. Ahora Aureoles dice que irá a la Suprema Corte a presentar las pruebas para evitar que regresen los narcogobiernos a su estado. ¿Qué sigue en este tema? Hoy, 1 de julio, se cumplieron 3 años de la histórica victoria electoral de López Obrador y sus más de 30 millones de votos. Y por ello el presidente rindió otro informe de gobierno. ¿Cómo lo evalúan las y los panelistas? Quédate con nosotros que ya empieza la mesa de esta noche. Tras votar en contra en diciembre pasado, ayer el Congreso de Hidalgo finalmente aprobó la interrupción legal del embarazo a las 12 semanas de gestación. La marea verde está avanzando en el país, pero de una forma muy lenta. Veamos el contexto. Este miércoles Hidalgo se convirtió en la tercera entidad del país en despenalizar la interrupción del embarazo. Las otras entidades donde el aborto está regulado son la Ciudad de México desde 2007 y Oaxaca desde 2019. Con el voto de 16 legisladores morenistas, el Congreso hidalguense aprobó reformar el Código Penal estatal y la Ley de Salud. Hasta ahora, el Código Penal de Hidalgo establece que el aborto es la muerte del producto de la concepción en cualquier momento de la preñez y que a la persona que aborta interrumpiendo su embarazo o que consienta en que otro se lo interrumpa, se le impondrá de 1 a 3 años de prisión y multa de 10 a 40 días. Con la reforma aprobada, el aborto será definido como la interrupción del embarazo después de la 12ª semana de gestación. Para la Ley de Salud Estatal, la reforma establece que las instituciones de salud en el Estado deberán proveer el servicio de interrupción del embarazo de forma gratuita, con calidad y salubridad. En diciembre de 2019, el Congreso de Hidalgo ya había rechazado esta iniciativa. Esta misma semana, el Congreso de Baja California Sur rechazó el proyecto de dictamen para aprobar la interrupción legal del embarazo hasta las 12 semanas de gestación. La propuesta se desechó con 8 votos a favor, 6 en contra y 2 abstenciones. Este año también se intentó aprobar la interrupción legal del embarazo en Quintana Roo, pero el dictamen también fue rechazado con 13 votos en contra y 7 a favor. En sentido contrario, fue la decisión del Congreso de Aguascalientes en febrero pasado, cuando aprobó que la Constitución del Estado reconozca que persona es todo ser humano desde su concepción hasta su muerte natural. Punto y contrapunto. Primer tema a discutir esta noche de jueves y como cada martes y jueves, Estefanía Veloz, abogada y feminista. ¿Cómo estás, Estefanía? Buenas noches, querido Genaro, compañeras, compañeros y compañeres. Y a mi compañero Martín, que hace mucho tiempo que no veo. Me da mucho gusto. Alejandro Encinas, politólogo y con el corazón en la 4T. ¿Cómo estás? Bien, muy contento y también muy contento de reencontrarnos con Martín. Qué gusto. Y salud también desde luego a Estefanía, Aurora y a ti, Genaro. Aurora Espina, militante del Partido Acción Nacional y también investigadora. ¿Cómo estás? Muy bien, Genaro. Un gusto, Estefanía, Alejandro y Martín. Bienvenida. Y ya lo dijeron, Martín Vivanco, ya lo conoces, él es abogado y ahora es militante de Movimiento Ciudadano. ¿Cómo estás? Bien, querido Genaro, y hola a todas y todos, Estefanía, Alejandro, Aurora. ¡Qué gusto! Bienvenido. A ver, empiezo contigo, Estefanía, porque yo sé que tú eres de las personas que estuvieron involucradas en esa iniciativa en el estado de Hidalgo. Cuéntanos un poco la historia y también preguntarte, van en lo que lleva el presidente López Obrador en el poder y Morena con esas mayorías, pues 2 estados, ¿no? Oaxaca y ahora el estado de Hidalgo en aprobar matrimonio, en aprobar el derecho a decidir. ¿Lento, rápido? ¿Cómo lo ves? Pues lento como es de esperarse por las modificaciones que se tienen que hacer en los congresos, por estas mayorías que no quieren arriesgar y por esas mayorías que no querían jugarse todo en una campaña electoral en la que probablemente se iban a reelegir. Y creo que eso es lo que vimos ahora. Quizá la decisión de, bueno, ya nos vamos, se va este periodo legislativo, vamos a darle celeridad a esto. Efectivamente, yo estuve en el proceso del 2019 cuando por primera vez, o bueno, más bien por segunda vez, porque antes se había presentado una iniciativa que estaba en la congeladora, se presentó la idea de modificar el Código Penal
del estado de Hidalgo para que se pueda permitir el aborto o la interrupción legal del embarazo hasta las 12 semanas, y también modificar la Ley General de Salud, que implica pues darle acceso a las mujeres que quieran decidir sobre su cuerpo en todas las instituciones de salud de manera gratuita, y bueno, de respetar sus derechos reproductivos y sexuales. Esta iniciativa, que se presentó en 2019, no se pudo votar a favor porque, a pesar de que había habido una reunión previa y un consenso en el que los diputados y las diputadas nos dijeron sí vamos a votar, a la mera hora no lo hicieron. Pero ahora lo que se votó fue prácticamente la misma iniciativa del 2019, con actores y personajes similares que estuvieron a favor. La ventaja que tiene Hidalgo, y quiero decir que no es la ventaja que tiene la mayoría de los estados, es que Hidalgo no tiene que modificar su constitución, porque la constitución de Hidalgo no protege la vida desde la concepción, y ese no es el caso de por lo menos 20 estados en México, bueno, 19 quitando el caso de Oaxaca, que Oaxaca todavía fue mucho más lejos para quitar de la constitución, hicieron una reforma constitucional, la protección de la vida desde la concepción. A mí me parece que eso es algo que se tiene que dar por dos vías. Desde lo que se está gestando en los congresos locales, con la voluntad política nada más de las mayorías, sobre todo espero de las mayorías de izquierda como la que tiene Morena, y lo que se tenga que hacer desde la Suprema Corte de Justicia, que también ha hecho varios guiños respecto a eso. Hay dos cosas interesantes. Una es que ya se acaba de modificar, o se modificó en el Congreso, lo que tiene que ver con la objeción de conciencia, algo que dejó Enrique Peña Nieto antes de irse, con un vínculo que hizo con algunas organizaciones religiosas. Justo antes de irse se modificó eso, y ahora se quitó hace un mes más o menos, lo que también abre una puerta muy interesante para que se pueda seguir legislando sobre esto. Y el caso de Baja California Sur, lo voy a decir rapidísimo, me llamó mucho la atención que en realidad fue Morena quien, yendo en contra del PES, que eran los que se ponían en contra de esto, los que quisieron empujar este tema, y el PES acusaba de que querían dar un madruguete legislativo para tratar de aprobar el aborto, cosa que en esos estados era impensable, sobre todo en Baja California Sur, que agregó hasta el final, fue de los últimos estados en agregar la protección de la vida desde la concepción en la Constitución. Me parece que estamos entrando en un terreno muy fértil, bueno, si se permite la palabra, muy fértil respecto al tema de la interrupción legal del embarazo, así que me veo y me siento pues, no sé, creo que vienen cosas interesantes en este nuevo periodo legislativo. Sin duda, esperemos que así sea, porque además ahora Morena tiene mayorías en por lo menos, mayorías calificadas, me parecen por lo menos 16 congresos de los 32 del país. Aurora, ¿esto avanzó sin el apoyo de Acción Nacional? ¿Cómo lo ves? Pues hay dos lecturas que haría en este sentido. Primero, interesante ver cómo se da este proceso en Hidalgo, de manera particular con la coincidencia de la reciente visita de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, que además tuvo una reunión pública con el gobernador, y que como producto de esta reunión pues se vea traducido como su trabajo, un esfuerzo posible de cabildeo en avanzar en el tema, que sabemos es un tema que ella ha impulsado desde siempre, y que también podría leerse como pues un intento de seguir trabajando en este activismo ante una posible salida de la Secretaría de Gobernación, que puede ser como una primer lectura. La siguiente es que, bueno, desde Acción Nacional la postura siempre ha sido muy clara en esta cuestión de definirnos a favor de la vida desde la concepción y hasta la muerte natural, y tal es nuestro compromiso en ese sentido, que entendemos el problema y la cuestión del aborto como un tema que va mucho más allá y por el cual se debe de trabajar y legislar por la vida y la dignidad de las mujeres, y por eso se han presentado una serie de iniciativas en diversas índoles para ayudar a estas mujeres, porque el problema es que hasta ahora el aborto ha servido como un instrumento patriarcal para mantener en total impunidad a los agresores y violentadores de mujeres y niñas, a los que pues no se les ha dado el seguimiento, y que el aborto ha permitido invisibilizar por completo. Además de que se buscan generar otra serie de políticas que permitan ayudar a las mujeres, por ejemplo, las mujeres que están embarazadas y que quieren continuar con sus estudios, y también otra cosa que ponemos también el dedo en el renglón y que ponemos también sobre la mesa es esta cuestión de que se da una injusta carga social a las mujeres que son madres solteras, y parte de lo que se pierde también con esta cuestión del aborto es esta cuestión de la corresponsabilidad de los hombres y el papel y el rol de partícipes que tienen en el proceso. Y en ese sentido, sí
se pierde esta cuestión de responsabilizar en este punto, y creo que es importante sí mencionarlo, porque es injusta esa carga social a las mujeres cuando no estamos responsabilizando a los hombres que no quisieron ser parte de esta cuestión. Y yo cerraría diciendo que no hay derecho, pero tampoco autonomía que esté por encima de los derechos y autonomía de otra persona, y eso es algo que sí está muy claro desde esta postura de Acción Nacional. Bien. A ver, si me permiten, Martín y Alejandro, estoy seguro que Estefanía quiere responder a algunos de los puntos de Aurora, sobre todo lo del tema de la corresponsabilidad y el tema de la violencia y lo que el aborto, en palabras de Aurora, hace para ocultar estos temas por el hecho que se avance. A ver, ¿cómo lo viste, Estefanía? Yo es que estoy muy confundida en por qué decidir sobre nuestro cuerpo es un actuar patriarcal, y de verdad que me confunde mucho la salida fácil del Partido de Acción Nacional para pronunciarse en contra. Digan que son pro vida y pro muerte, como yo les digo, y ya, y a sus, no sé, argumentos pueden remitirse, pero yo creo que aquí es claro, no hay nada más que las mujeres deciden sobre su propio cuerpo, que la corresponsabilidad de la paternidad la deciden las mismas mujeres, porque son, bueno, las personas gestantes, porque son las personas que están gestando. Entonces creo que involucrar a los hombres en un tema que tiene que ver meramente con las personas que deciden sobre su cuerpo, pues no tiene mucho sentido, no me hace sentido en realidad, pero a lo mejor en la segunda vuelta nos puede explicar mejor. Bueno, el embarazo no se da por generación espontánea, también hay que decirlo, entonces sí hay una corresponsabilidad directa en ese tema. Sí, pero no todo es por abuso sexual. No tengo por qué. No estoy diciendo que todo sea por abuso sexual. Estoy diciendo por eso esa parte de la corresponsabilidad que es necesaria, no borrarlos del aspecto y justamente no ser injustos con las mujeres y que la carga social sea únicamente para las mujeres que se quedan con la carga, y al final de cuentas es decir, a ver, tu hombre también hazte responsable y asume que fuiste parte de algo que ha traído un producto que es una nueva vida, o sea, se quiere aceptar o no. Quedarte con la carga es no poder decidir no ser madre. Eso es quedarte con la carga. Entonces yo creo que hay que ser claros en que te obliguen a la maternidad implica cargar con algo que tú no quieres, y creo que ahí estamos claros en que los hombres no tendrían por qué decidir, sino la persona que tiene que tener esa decisión plena, que es la persona gestante. Para mí esa es la decisión final. Si les parece, recuperamos este tema cuando en los otros próximos estados en donde se presentan iniciativas similares, seguramente lo llevaremos. Martín, ¿cómo ves? Lento avance, dice Veloz, ¿qué se puede esperar que sea así? Porque es un tema que evidentemente divide. El mismo presidente ha dicho y ofrecido la posibilidad de hacer una consulta respecto a este tema por lo difícil que es, digamos, avanzarlo en los congresos. Bueno, uno, los derechos no se consulta. Dos, creo que hay un obstáculo que es el mismo por doble vía. Por un lado, creo que Morena, y por eso lo estamos viendo, no es un partido homogéneo y es muy local, ¿no? Por haber sido un movimiento, por cómo nació. Y estas diferencias regionales, pues sí inciden a la hora de la votación. Y lo segundo es precisamente lo que dices, en un sentido, es el presidente nunca está pronunciado a favor claramente del derecho a decidir de las mujeres. Entonces creo que ese obstáculo es lo que impide que se apruebe muy rápido el derecho a decidir en todos los estados como debería. Ahorita tú decías que hay 16, son 19 congresos locales que tienen mayoría calificada con los aliados. Si Morena quiere y hay una directriz clara, lo pueden pasar la próxima semana y todas las mujeres vivirían en un mundo más justo. Ahora, sí quiero entrar al fondo porque lo que dijo Aurora es todo lo contrario, ¿no? El Estado patriarcal, yo creo que se expone en su mayor esplendor con la violencia que ejerce en contra de la mujer a través del brazo punitivo, que es el derecho penal, y es imponiéndole un plan de vida. Y se le impone un plan de vida porque se le obliga a una mujer a ser madre, punto. O sea, no pueden decir el PAN que está a favor de la libertad si una de las propiedades más importantes de la libertad es la facultad que tiene uno de escoger en qué creer y cómo vivir. Nadie puede imponer a otro una concepción del bien y una concepción de vida, menos el Estado. Y eso es lo que se hace, porque no solamente se sanciona penalmente, estás obligando a alguien a ser madre, y el Estado no debe dictar, ¿no?, postulados morales. Ahora sí, que despenalizar implica no justificar moralmente el aborto, no se está hablando de eso, y ni fomentarlo, implica respetar a quienes piensan que es un crimen y a quienes que no, punto. Bien. Vi la mano levantada de Aurora, pero déjame escuchar primero a Alejandro. Y sobre el tema también de lento o avance, digamos, progresivo en esta era de Morena, en este sexenio de Morena, con respecto al tema del derecho a decidir. Lento, progresivo también.
nos gustaría que fuera más rápido, pero no podemos escatimar el gran logro. ¿Para qué sirven las nuevas mayorías sociales? Precisamente para esto. Y más si se da en un contexto como el de Hidalgo, que es un estado pues que nunca ha tenido alternancia en el partido, en el poder, y hay una nueva mayoría en el poder legislativo, un sistema muy patriarcal de control que no solamente implica el corporativismo priista, sino también los grupos de choque universitarios, mecanismos de control muy férreos, y la verdad es que es sorprendente y alentador que en un contexto así sea precursor de la nueva agenda de derechos a favor de las mujeres, y la verdad es que merecen un reconocimiento y un aplauso, no solamente la sociedad que viene empujando estas banderas de lucha desde mucho tiempo atrás, sino también las compañeras que asumen costos políticos, compromisos e impulsan desde sus espacios parlamentarios estas medidas que son en beneficio de sus representadas. La verdad es que es de toda nuestra admiración. Una de ellas, Susi Ángeles, ha estado aquí en el programa, y qué bueno que con esta valentía y esta contundencia se vaya avanzando en esta agenda. Y replicando, sí me llama la atención, me parece un poco retorcido pensar que el aborto es un instrumento de impunidad para que los padres no se hagan cargo de los hijos. O sea, de nuevo poner en el centro al sujeto destinatario al hombre y no a la mujer. Realmente, si el embarazo fuera masculino, desde hace mucho tiempo, si los hombres fuéramos quienes nos embarazáramos desde hace mucho tiempo, ya hubiera sido, digamos, despenalizado el aborto, nunca habría siquiera entrado a los códigos penales. Es un instrumento de control y de sometimiento que profundiza las barreras de género. En realidad, la despenalización es un instrumento de emancipación, y eso no obsta para todo lo que Aurora comenta de la corresponsabilidad que deben tener los padres, entre otras agendas que no son excluyentes, sino por lo contrario complementarias a esta. Muy bien. Aurora, finalmente, cierra el bloque, por favor. Sí, o sea, a ver, si es perpetuador, o sea, si es un instrumento patriarcal en tanto que perpetúa los ciclos de violencia y de abuso, o permite esa perpetuación. Y por otro, es el tema de insistir en esta cuestión de que hay que ofrecerles alternativas reales a las mujeres y oportunidades de desarrollo. Y por eso, desde Acción Nacional se han buscado otras alternativas para ir al problema de fondo, porque es acompañar a las mujeres, no es dejarlas solas, porque también es un problema y una responsabilidad y corresponsabilidad social. Y en ese sentido, se han buscado alternativas distintas, como iniciativas que hemos metido desde Acción Nacional, como la permutación de la pena y otra serie de elementos que permitan justamente darles esas alternativas a las mujeres y buscar otros caminos para precisamente ver en favor de su vida y dignidad, porque eso es lo que nos preocupa y lo que realmente nos interesa. Bien, hacemos una pausa, regresamos con el segundo tema de esta noche. El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, insiste en que el crimen organizado estuvo detrás de las elecciones del 6 de junio ahí en su entidad, pero Morena replica que fue el mandatario quien obstaculizó este proceso electoral. Regresamos con este tema punto y contrapunto, no te vayas.